La cabaña del mayor. Sofía se levantó del tocón y comenzó a andar por el sendero. En la mano llevaba el sobre amarillo con todas las hojas sobre el platón. El bosque era tan tupido en ese lugar que Sofía apenas veía. De repente vio algo que brillaba. Tenía que ser una laguna. La laguna no era mucho mayor que un estadio de fútbol y enfrente descubrió una cabaña pintada de rojo en un pequeño claro del bosque. Sofía se acercó hasta el borde del agua. Pronto vio una barca de remos. Se acercó muy decidida a la barca y la empujó al agua. Mucho después, llegó acercándose a la cabaña. Sofía fue hasta la puerta y llamó. Se quedó un rato esperando, pero nadie fue a abrir. Cuando giró cuidadosamente el picaporte de la puerta, ésta se abrió. «Hola», dijo, «¿hay alguien?». Sofía entró en una sala grande. Sofía estaba segura de que aquí vivían Alberto Knox y Hermes. Sofía se colocó delante del espejo, encima de la cómoda. Comenzó a hacer muecas, como solía hacer algunas veces en casa. De repente sucedió algo extraño. Sofía vio con toda claridad que la muchacha del espejo guiñó los dos ojos. Sofía se alejó asustada. Sofía notó cómo le latía el corazón. Al mismo tiempo, oyó ladrar a un perro a lo lejos. Tenía que salir de allí. Al pasar, vio en la mesa un sobre blanco entre todos los libros. En el sobre ponía Sofía. Sin pensar solo dos veces, lo cogió y lo metió a toda prisa en el sobre amarillo. Luego salió corriendo de la cabaña. Finalmente se puso a llorar. El sobre. ¿Por qué se había traído el sobre? Sofía sacó una hojita del sobre. La nota decía: ¿qué fue primero, la gallina o la idea de la gallina? ¿Nace el ser humano ya con alguna idea? ¿Cuál es la diferencia entre una planta, un animal y un ser humano? ¿Por qué llueve? ¿Qué hace falta para que un ser humano viva feliz? Sofía era incapaz de pensar en estas preguntas justamente ahora, pero supuso que tenían algo que ver con el próximo filósofo que iba a estudiar. Cuando se metió dentro del callejón, miró finalmente el reloj. Eran las 10:30. Sofía se quedó en la puerta y su madre comenzó a interrogarla. ¿Has estado con él?, preguntó. ¿Con él? Con él, sí, con ese conejo tuyo. Sofía negó con la cabeza. Estaba muy seria. Pobre mamá, ahora tenía esa clase de preocupaciones. Luego llegaron un montón de preguntas seguidas. Ahora quiero toda la verdad. ¿Has estado fuera esta noche? ¿Por qué te acostaste con el vestido puesto? ¿Volviste a salir a escondidas en cuanto me acosté? Sofía empezó a llorar y confesó. Seguía teniendo miedo, y cuando uno tiene miedo, se suele contar la verdad. La madre la abrazó y Sofía se dio cuenta de que la había creído. No tengo ningún novio, dijo lloriqueando. Es algo que inventé porque tú te preocupaste mucho por lo del conejo blanco. Y luego te fuiste hasta la cabaña del mayor, dijo la madre pensativa. ¿La cabaña del mayor? Sofía abrió los ojos de par en par. Esa cabaña que visitaste en el bosque solía llamarse Cabaña del Mayor, porque hace muchísimos años allí vivió un viejo mayor. Estaba algo chiflado, Sofía, pero no pensemos en eso ahora. Desde ese entonces, la cabaña ha estado vacía. Eso es lo que tú crees. Ahora vive un filósofo en ella. Oye, no pienses otra vez con tus cuentos. Sofía se quedó sentada en su cuarto pensando en lo que había pasado. Sacó el papel de cartas de color rosa y escribió: Querido filósofo, fui yo quien estuvo en la cabaña el domingo por la mañana. Tenía muchas ganas de conocerte para discutir más a fondo cuestiones filosóficas. Por ahora soy una entusiasta de Platón, pero no estoy tan segura de que las ideas o las imágenes modelo existan en otra realidad. Naturalmente, existen en nuestra alma, pero por ahora opino que esa es otra cosa.
También lamento admitir que no estoy totalmente convencida de que nuestra alma sea inmortal. Yo, por lo menos, no tengo ningún recuerdo de mis vidas anteriores. En realidad no empecé esta carta por lo de los filósofos. Quería pedir perdón por haber sido tan desobediente. No toqué nada en la cabaña, pero desgraciadamente caí en la tentación de tomar un sobre que llevaba mi nombre. Te pido sinceramente que me perdones y prometo no volver a hacerlo. Postdata. Voy a pensar ya detenidamente en todas las preguntas de la nota. ¿Qué fue primero, la gallina o la idea de la gallina? Sofía se daba cuenta de lo que Platón quería decir. Quería decir que la idea de la gallina existió en el mundo de las ideas muchísimo antes de que hubiera gallinas en el mundo de los sentidos. Según Platón, el alma había visto la propia idea de gallina antes de meterse en un cuerpo. Pero no fue sobre este punto sobre el que Sofía había llegado a la conclusión de que Platón se había equivocado. Una persona que ni ha visto una gallina viva, ni ninguna imagen de una gallina, no podrá tener ninguna idea de gallina. Estaba lista para la segunda pregunta. ¿Nace el ser humano ya con alguna idea? Lo dudo mucho, pensó Sofía. Tenía poca fe en que un bebé recién nacido tuviera alguna idea sobre algo, pero claro, no podía estar totalmente segura porque aunque el bebé no tuviera un lenguaje, no significaba necesariamente que tuviera la cabeza vacía de ideas. Pero, para saber algo sobre las cosas del mundo, ¿no tendríamos que haberlas visto antes? La última pregunta tenía que ver al menos con objetivos. ¿Qué hace falta para que un ser humano viva feliz? Todos los seres humanos precisan comida, calor, amor y cuidados. Todo eso era al menos una especie de condición previa para poder alcanzar la felicidad. Luego, el profesor había señalado que todo el mundo necesita encontrar respuestas a ciertas preguntas filosóficas. Además, sería bastante importante tener una profesión que le guste a uno. Sofía quedó sentada en su cuarto hasta que su madre la llamó para comer. Y hablaron de todo. Aristóteles. Mientras su madre dormía la siesta, Sofía se fue al callejón. Había metido un terrón de azúcar en el sobre rosa y había escrito «Para Alberto, fuera». No había llegado ninguna carta nueva, pero un par de minutos más tarde, Sofía oyó que el perro se acercaba. Y al instante el perro se metió de un salto en el callejón, llevando un gran sobre amarillo en la boca. Sofía recibió a Hermes, que respiraba jadeante. Ella sacó el sobre rosa y se lo metió en la boca. Hermes salió del callejón y se dirigió de nuevo al bosque. Sofía estaba un poco nerviosa cuando abrió el sobre. ¿Diría algo sobre la cabaña y la barca? El sobre contenía las hojas de siempre, pero también había una notita suelta en la que ponía «Querida señorita detective», o señorita ladrona, para ser más exacto. El asunto ya ha sido denunciado a la policía. No es tan grave. No estoy tan enfadado. Si eres igual de curiosa para buscar respuestas a los enigmas de los filósofos, resulta muy prometedor. Lo malo es que ahora tendré que cambiarme de casa. Bueno, la culpa es mía. Debería haber comprendido que tú eres de la clase de personas que quiere llegar al fondo de las cosas. Saludos, Alberto. Sofía dio un suspiro de alivio. Entonces, ¿no estaba tan enojado? ¿Pero por qué tenía que cambiarse de casa? Se llevó corriendo las grandes hojas a su cuarto. Era mejor estar en casa cuando su madre se despertara. Se acomodó en la cama y empezó a leer sobre Aristóteles. Filósofo y científico. Querida Sofía, seguramente estarás asombrada por la teoría de las ideas de Platón. No eres la primera.
No sé si te lo has creído todo o si también has hecho algunas objeciones críticas. En ese caso, puedes estar segura de que las mismas objeciones fueron hechas por Aristóteles, que fue alumno de la Academia de Platón durante 20 años. Aristóteles provenía de Macedonia y llegó a la Academia de Platón cuando éste tenía 61 años. Era hijo de un reconocido médico y científico. Lo que más le preocupaba era la naturaleza viva. Platón estuvo tan ocupado con los moldes o ideas eternas que no había reparado en los cambios en la naturaleza. Aristóteles, en cambio, se interesaba precisamente por esos cambios, o lo que hoy en día llamamos procesos de la naturaleza. Podríamos incluso decir que Platón dio la espalda al mundo de los sentidos, volviendo la cabeza ante todo lo que vemos a nuestro alrededor. Quería salir de la caverna, quería contemplar el mundo eterno de las ideas. Aristóteles hizo lo contrario. Se puso de rodillas en la tierra para estudiar peces y ranas, amapolas y anémonas. Podríamos decir que Platón solo usaba su inteligencia. Aristóteles también usaba sus sentidos. También en la forma en la que escriben se encuentran una gran diferencia entre ellos. Platón era un poeta, un creador de mitos. Los escritos de Aristóteles son áridos y minuciosos, como una enciclopedia. No obstante, se nota en lo mucho de lo que escribe que él se basa en su estudio de la naturaleza. La gran importancia de Aristóteles en la cultura europea se debe también, en buena medida, al hecho de que fuera él quien creara el lenguaje profesional que las distintas ciencias emplean hasta hoy en día. Fue el gran sistematizador que fundó y ordenó las distintas ciencias. Ya te he hablado tanto de Platón. Empezaré por contarte cómo rechaza Aristóteles la teoría de las ideas de Platón. Veremos cómo elabora su propia filosofía de la naturaleza, cómo pone orden en nuestros conceptos y funda la lógica como una ciencia. Y cuál es la visión que tenía Aristóteles de los seres humanos y de la sociedad. Si aceptas estas condiciones, podemos ponernos manos a la obra. No hay ideas innatas. Como los filósofos anteriores a él, Platón deseaba encontrar algo eterno e inmutable en medio de todos los cambios. Encontró las ideas perfectas, que estaban muy por encima del mundo de los sentidos. Platón dice que las ideas eran más reales que todos los fenómenos de la naturaleza. Aristóteles dice que las cosas son como las cualidades específicas de esas cosas. Platón dice que el mayor grado de la realidad es lo que pensamos con la razón. Aristóteles dice que era igual de evidente que el mayor grado de realidad es lo que sentimos con los sentidos. Platón dice que todo lo que vemos a nuestro alrededor son meros reflejos de algo que existe en un modo más real en el mundo de las ideas. Aristóteles dice todo lo contrario, que lo que hay en el ser humano son los meros reflejos de la naturaleza. Según Aristóteles, Platón quedó anclado en una visión mítica del mundo, en la que los conceptos del hombre se confunden con el mundo real. Aristóteles señaló que no existe nada en la mente que no haya estado antes en los sentidos. Y Platón podría haber dicho que no hay nada en la naturaleza que no haya estado antes en el mundo de las ideas. Aristóteles pensó que todo lo que tenemos dentro de los pensamientos e ideas ha entrado en nuestra conciencia a través de lo que hemos visto y oído. Pero también tenemos una razón innata con la que nacemos. Tenemos una capacidad innata para ordenar todas nuestras sensaciones en distintos grupos y clases. Aristóteles no negó que el hombre tuviera una inteligencia innata. Al contrario, según Aristóteles, es precisamente la razón la que constituye
la característica más destacada del ser humano. Pero nuestra inteligencia está totalmente vacía antes de que sintamos algo. Por lo tanto, el ser humano no puede nacer con idea alguna.